Muchas gracias, Amanda. Yo sé que es como habitual que uno siempre comience agradeciendo a los organizadores de un evento, pero de verdad que lo digo con todo corazón. Muy pocas veces me ha tocado que la organización de un evento sea tan profesional, tan cuidadosa, y creo que ha sido orquestada magníficamente por Amanda, con quien ya nos une una trayectoria larga de intercambios que espero se puedan seguir dando. Yo lo que les voy a presentar lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte es una serie de, pues, digamos, de reflexiones en torno a cuáles son los rasgos distintivos o constitutivos de la textualidad digital enmarcada dentro de la textualidad contemporánea. La segunda parte gira en torno a uno de mis temas de investigación, que es la literatura electrónica, en tanto manifestación intermedial. Digamos, a mí lo que me interesa en términos como de líneas de investigación es las literaturas extendidas y la intermedialidad vista en el caso específico de la literatura electrónica en, digamos, una relación multimodal, multimedial de lenguajes. Y la tercera parte de mi intervención está pensada para mostrarles algunos ejemplos de literatura electrónica en donde precisamente se pueden ver distintos recursos, un repertorio amplio de prácticas de la textualidad contemporánea, particularmente de la textualidad digital, vistas desde la trinchera de la literatura electrónica. Y por supuesto espero que después tengamos oportunidad para un intercambio de preguntas y de reflexiones conjuntas. Y bueno, me disculpo por no haber escuchado la primera parte de la intervención de Camilo, pero me pareció muy importante esto que él señalaba en relación con cómo la textualidad, cómo la escritura de alguna manera está tratando de vencer a la muerte, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ese es uno de los puntos medulares que yo quisiera destacar en mi intervención, y es cómo las prácticas de escritura contemporáneas, si han hecho algo, es revolucionar absolutamente, paradigmáticamente, la función de la escritura. Durante siglos, desde el surgimiento de la historia, la escritura tuvo precisamente la función de registrar, de dejar rastros para la trascendencia futura. Y durante muchos siglos esa fue la función primordial de la escritura, ¿no? Obviamente añadiéndole todos los componentes estéticos que pudiéramos analizar, todas las retóricas propias de los distintos periodos, pero digamos que fijar la escritura, fijar el discurso para el porvenir era la función medular de la escritura. Y actualmente, después de toda una serie de prácticas que no son solamente del texto, que no son solamente literarias o textuales, sino que también vienen de otras prácticas artísticas o de otras prácticas sociales, como por ejemplo justamente todo lo que tiene que ver con el arte efímero, con las prácticas performáticas del aquí y el ahora, la escritura se ha convertido en muchas otras cosas, además del registro. Y actualmente tenemos muchas prácticas de escritura que están pensadas precisamente para no ser un registro de trascendencia futura, sino para ser instantáneas, para ser momentáneas, para ser volátiles. Y uno de los puntos también que quiero señalar en mi intervención es cómo la incorporación de movimiento a la literatura o a la textualidad ha sido también otra ruptura de paradigma que no habíamos visto nunca antes en la historia de la escritura. Que el texto se pueda mover, y no hablo solamente de mover en un sentido hipertextual, ese digamos sería un tipo de movimiento, sino también la incorporación de movimiento en muchos sentidos y modalidades a un texto ha sido también una ruptura importantísima de paradigma para nosotros en la actualidad. Entonces, bueno, quisiera comenzar con la primera parte de mi exposición, que es precisamente destacar estos rasgos constitutivos de la textualidad contemporánea, particularmente la digital, para después dar paso a esta reflexión sobre literatura electrónica y a algunos ejemplos. Bueno, en el panorama internacional, desde hace varios años, se ha empezado a estudiar el profundo cambio que está teniendo lugar en la generación y recepción de la textualidad contemporánea. A la luz de lo que en la llamada sociedad de la información, sin lugar a dudas, podríamos denominar el giro digital, se han suscitado nuevas dinámicas de escritura y, en consecuencia, nuevas prácticas de lectura que, como indudable reflejo de la cosmovisión que las ha generado, nos revelan muchos rasgos del mundo contemporáneo.
Desde nuestra época de globalización, redes sociales, medios masivos de comunicación, internet y realidad virtual, a veces olvidamos que hubo un tiempo en el que la experiencia vital se caracterizaba por la incertidumbre y la expectativa, por la falta de control. Remontándonos muy lejos, podemos pensar, por ejemplo, en un habitante del México colonial, un ser humano común y corriente que hablaba apenas con una decena de personas pertenecientes a su esfera de acción inmediata. Pasaba las noches rodeado de silencio y oscuridad y no tenía idea de cómo era el mundo más allá de la limitada geografía de su región. Esa fue la constante para muchas generaciones durante muchos siglos. El mundo y sus límites, sus fronteras. Pensemos ahora en cualquier ciudadano común y corriente de cualquier ciudad promedio actual, alguien que puede comunicarse prácticamente con quien quiera, en cualquier momento y en cualquier parte. Alguien que se pone en contacto en segundos con personas que nunca ha visto y que quizá están al otro lado del mundo. Alguien cuyos días y noches pocas veces tienen silencio y oscuridad. Pensemos en el alumbrado público, los anuncios espectaculares iluminados, la constante presencia de luz y sonido emitidos por las pantallas de la televisión, de las computadoras, de nuestros teléfonos celulares. Alguien que puede darse una idea de la geografía del mundo gracias a la magia de Google Maps o Google Earth. Alguien que vive rodeado permanentemente de textos, voces, sonidos y presencias. La experiencia del desbordamiento, de la ausencia de contención, la era de lo ilimitado. No es mi intención entrar en más detalles ni caricaturizar la brecha que separa la experiencia vital de quienes vivimos en la digitósfera con respecto a etapas anteriores. Sin embargo, quisiera partir del hecho, no por obvio menos trascendente, de que el mundo contemporáneo, plenamente, incuestionablemente imbuido en la cultura digital, ha cambiado a un ritmo vertiginoso en muy poco tiempo. La revolución digital es incuestionable y está presente prácticamente en todos los contextos de la actividad humana, desde cómo declaramos nuestros impuestos hasta cómo establecemos relaciones personales. La red es, para muchos, la nueva educación sentimental, por citar a Flaubert. En un panorama así, no es de extrañar que también se hayan modificado dos elementos que caracterizan nuestra condición de seres humanos, la escritura y sus funciones. Como decía yo hace un momento cuando estaba yo explicando un poco los ejes rectores de esta conversación, la historia comienza con los registros escritos. La evolución y consolidación de la escritura fue un proceso vinculado con las prácticas humanas, el comercio, la administración, la necesidad de registrar para el futuro, el anhelo de trascendencia. Y también con los procedimientos técnicos, experimentación y uso de materiales como piedra, madera o papiro y de distintos instrumentos de inscripción. Sin embargo, sin importar el motivo del texto, el material en que fuera hecho o la época de producción, desde el surgimiento de la escritura, la principal función de esta consistió en fijar, grabar o estabilizar el discurso. La tinta más pobre de color vale más que la memoria, dice el proverbio chino. Y así también la escritura estuvo siempre relacionada precisamente con el tema de la memoria, ¿no? De ahí que tengamos también todas estas prácticas de archivo que tienen justamente una función muy importante en términos de memoria, ya sea personal o institucional o colectiva. La textualidad digital encierra una indudable paradoja, pues no está hecha necesariamente desde la idea de la permanencia y la fijación del discurso. Sus rasgos constitutivos mismos la hacen distinta. Las características del ciberespacio y la existencia de modos de configurar, que son también reflejo de modos de pensar, como el hipertexto, dotan a la textualidad digital de sus características específicas que mencionaré más adelante. Sin embargo, adelanto ya que uno de los rasgos quizá más visibles de la textualidad digital es la incorporación de elementos que no eran posibles en soportes anteriores, como el movimiento o el sonido, lo cual ha generado una nueva gama de posibles prácticas de escritura y de lectura en donde coexisten y se interrelacionan de manera significativa múltiples elementos como texto, imagen, sonido, video, lo cual ha dado lugar a experiencias inter-, multi- y transmediales. A lo largo de la historia de la textualidad, ha habido hitos que han revolucionado, a veces de manera radical y a veces de manera gradual, esa relación de contacto intersubjetivo e íntimo que es el acto de leer. Hoy en día,
gracias a las nuevas prácticas de la textualidad, está teniendo lugar uno de esos hitos o momentos clave de reconfiguración de la conciencia textual y lectora. A través de la exploración de nuevos soportes, materiales y dispositivos que reflejan una preocupación por que el texto cobre cuerpo y capitalice las innumerables posibilidades de la materialidad, y a raíz del surgimiento de los textos digitales o virtuales, la textualidad contemporánea ha adquirido rasgos, matices, luces y sombras que merece la pena analizar tanto con la lente de las clasificaciones clásicas de la estilística, la hermenéutica, la fenomenología y el análisis textual, como con nuevas herramientas metodológicas intermediales y transmediales que permiten comprender y abarcar de una manera integral las características de una nueva textualidad. Quisiera señalar que al decir textualidad contemporánea me refiero a los textos producidos desde nuevas dinámicas de escritura y que generan nuevas prácticas de lectura, que se concretan en una multiplicidad de soportes y están vinculados a la cultura digital, ya sea que se concreten en una pantalla, como es el caso de la literatura electrónica, o que tomen elementos propios de la cultura digital para realizarse en otros soportes como los textos post-internet o post-digitales. Por ejemplo, cada vez son más comunes los textos analógicos que han tomado prestados recursos de la estilística y de la estética de la textualidad digital y, digamos, de alguna manera lo llevan al papel, ¿no? de vuelta a la materialidad. Un ejemplo de esto sería la muy aclamada y magnífica novela House of Leaves de Mark Danielewski, por citar un solo ejemplo de esta vuelta hacia la materialidad con todo este imaginario del contexto virtual. En su ensayo Cultura Oral y Lectura Hipertextual, Rolando Palacios plantea que en el contexto de la recepción hipermedial se ponen en juego nuevas formas de interpretación en las cuales participan la cultura nomádica, la lectura hipertextual y las comunidades interpretativas. Este conjunto de prácticas culturales corresponden a un momento de la cultura en donde se ha producido una apropiación social de la técnica y se han abierto nuevas modalidades de sociabilidad postradicional que vale la pena estudiar y clasificar. Dejando de lado la digitalización de textos nacidos para un contexto no digital, tendríamos lo que propiamente podríamos denominar texto digital, definido por José Manuel Lucía como aquel que utiliza procesos de codificación pensados no tanto para imitar o emular modelos de transmisión propios de la era Gutenberg, sino para poder ser visualizados en la pantalla de la computadora, de una tableta, etcétera, aprovechando las posibilidades de la hipertextualidad, de la hipermedialidad y de la relación de la información en varios niveles, tanto estructurales como semánticos, donde la capacidad de relacionar la información por el creador, el lector y el propio medio puede ofrecer experiencias y posibilidades hasta ahora fuera del alcance de etapas previas en soportes anteriores. En ocasiones pensamos que esto es muy reciente, tan reciente incluso que resulta aventurado hacer teoría al respecto. Pero ya no son pocos los que filian el nacimiento de la hipertextualidad, por mencionar un solo caso, con la dinámica de distribución espacial del material textual de los textos medievales y sus implicaciones de la lectura. En este sentido, por ejemplo, el trabajo de Leah Theter, What Medieval Publishing Practices Can Tell Us About Reading in the Digital Age, es absolutamente revelador. Ya desde los años 80 había artistas haciendo estancias en lugares como Xerox para producir obras digitales. En este contexto, los denominados Media Studies, por un lado, ya no solo estaban hablando sobre intermedialidad o transmedialidad, sino sobre procesos de remediación y circulación en múltiples canales. Y por otro lado, la arqueología de medios da cuenta de que ya se puede hacer una historia, por cercana que sea, de los soportes, las interfaces y sus correlaciones. Los arqueólogos de los medios han puesto sobre la mesa el hecho de que un texto en una pantalla y su experiencia de lectura se modifica si se ve en otra pantalla que aquella para la que fue diseñado. De ahí que la labor principal de los laboratorios de arqueología de medios sea recuperar, restaurar y conservar computadoras, teléfonos, consolas, videojuegos, etc.
Por ejemplo, hay obras digitales que fueron hechas para floppies o para cualquier otro tipo de medio de permanencia y que pensaron como espacio de inscripción una cierta noción de la puesta en pantalla, es decir, de esta visualización que hacemos en la pantalla, basada en la distribución visual de una pantalla con características tecnológicas y visuales en específico. Todos o casi todos los aquí presentes podríamos recordar cuando lo moderno, entre comillas, o lo tecnológico, era esa luz verde que veíamos en las pantallas de los primeros relojes digitales o que se inscribía en la profunda negrura de las IBM de principios de los 90, que parecían más televisiones que computadoras, ¿no? La incorporación de nuevas tecnologías, nuevas con unas comillas ya, por supuesto, muy claras, de nuevas tecnologías a la escritura supone la posibilidad de una relectura del pasado desde una plataforma donde el texto se presenta como un producto abierto, con nuevas estructuras jerárquicas, inscrito en una red infinita de hipertextos e intermediaciones y que debe ser revisado a la luz de otra dimensión textual, crítica y hermenéutica. Las dinámicas y rasgos constitutivos de la textualidad contemporánea no son solo de interés para la lingüística del texto, la filología, la teoría literaria o la historia del libro y de la lectura, dado que tienen múltiples implicaciones en una dimensión sociocultural, sociocrítica, en donde podemos ubicar la crisis de la autoría, la desacralización del autor y la generación textual colectiva, así como la democratización de la producción textual, la autoedición, la apropiación y las nuevas prácticas de distribución y comercialización de los textos. Dado que la mayor parte de la textualidad digital se encuentra albergada en el ciberespacio, un lugar, no lugar que todos nos hemos acostumbrado a nombrar y habitar con naturalidad, en algunos casos, por ejemplo el de los blogs, se ha llevado a cabo una desintermediación, es decir, entre el autor y el lector, se establece una relación de lectura directa sin la mano de un editor, distribuidor o librero. Evidentemente, no es el caso de todos los textos y cada vez adquiere mayor relevancia la discusión sobre la edición digital o el papel del autor en la era postimprenta. Sin embargo, es innegable que en la actualidad se han generado dinámicas de circulación textual, autoedición y autoría colectiva que merece tener en cuenta como rasgos asociados a la textualidad digital, así como con sus funciones y espacios performativos. Cabe señalar, evidentemente, que no solo han cambiado los rasgos de la textualidad, sino también las funciones del texto, lo cual resulta importante considerar como parte de una perspectiva más amplia de la textualidad contemporánea. El texto como respuesta estratégica, el texto como interfaz, el texto como laboratorio de edición, el texto como objeto de consumo, el texto como dispositivo simbólico. El término texto nos ha acompañado desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, del manuscrito al impreso, siglos de tránsito histórico, y luego al digital y al postdigital, una evolución que se dio en un abrir y cerrar de ojos en comparación con los tiempos anteriores, lo que concebimos como escrito, documento, obra y texto es tan distinto como lo son entre sí el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo videns. Quizá no sea del todo superfluo traer a colación que la palabra texto etimológicamente alude a un entramado, a una urdimbre. Según Ricoeur, llamamos texto a todo discurso fijado por la escritura. Si nos atenemos entonces a esta definición, la fijación por parte de la escritura es constitutiva del texto mismo. Y no se trata de contrariar a Ricoeur, pero en la textualidad contemporánea, en muchas ocasiones, la intención de fondo no es la de fijar ni estabilizar el discurso, sino la de generar un producto abierto y susceptible de mutar. Necesitamos, pues, una nueva forma de definir lo que es un texto. Y en este sentido, la teoría semiótica de János Petofi, por mencionar algunos, entre otros teóricos que ensanchan el concepto de texto, es de enorme relevancia. Wolfgang Dressler afirma que la ciencia del texto tiene por objeto describir características comunes y diferencias entre los distintos tipos de texto y plantea que un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple 7 normas de textualidad. Si estas reglas no están presentes en un texto, por lo tanto, no podríamos decir que tenemos un texto. Las 7 normas definidas por Dressler son las siguientes: cohesión, coherencia,
intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. En la textualidad contemporánea, estos 7 elementos se encuentran presentes, sin embargo, funcionan a la luz de nuevas reglas y nuevas articulaciones gracias precisamente a la exploración de las posibilidades y potencias de los diversos soportes y recursos de configuración textual. A la cohesión y la coherencia del discurso se suman imágenes y sonidos que generan niveles adicionales de articulación, también sintáctica, que se suman a lo discursivo. Dado que cualquiera puede subir al internet lo que quiera, teóricamente, prácticamente, cuando quiera y como quiera, sin que medien estos pasos de los que hablábamos hace un momento, la aceptabilidad también es algo que se ha visto modificado y que en el futuro generará y ya está generando cambios en la ortografía, en la sintaxis de la lengua escrita, por mencionar solo una implicación. La situacionalidad es uno de los elementos que se han modificado de manera más concreta, pues los espacios de interacción con los textos han cambiado drásticamente. Durante siglos hubo momentos y lugares específicos destinados para la lectura. Hoy en día, los textos están en casi cada rincón de nuestro entorno. Al abandonar la bidimensionalidad del papel y el negro sobre blanco, en la textualidad digital a la intertextualidad se han sumado la intermedialidad, la hibridación de géneros y la interacción sinestésica. El texto dentro del texto, la textualidad como caja china. Cada vez es más común encontrar un artículo que incluye un video, que incluye una cita, que incluye una liga, que incluye un promocional, que incluye un post, que incluye un meme. La textualidad contemporánea, por lo tanto, podríamos decir, es omnipresente. Prácticamente no hay ningún momento ni ningún lugar en donde no estemos rodeados por uno o más textos. Leemos paralelamente el nombre de una calle, la publicidad de un anuncio y el mensaje de texto que acabamos de recibir. Je clique, donc je pense, doy clic, luego pienso, es el título de un artículo escrito por Cousteau, Lelièvre y Bagdad que refleja precisamente el espíritu de la llamada generación click. Pero si pensamos en las redes sociales, también podríamos decir algo como je poste, donc j'existe. Cohabitamos con la textualidad digital a donde quiera que vayamos, computadoras, tabletas, pantallas de LCD, teléfonos celulares, todos cargados de textos que van generando un diálogo simultáneo y una lectura fragmentaria de nuestro entorno. La textualidad digital es tan omnipresente que ha surgido un término, infoxicación, de lo que ya hablaba Camilo con un repertorio mucho más amplio que este, para designar la exposición excesiva a la textualidad digital. En ninguna otra época de la historia de la humanidad fue tan constante y tan iterativa nuestra relación con los textos. Como decíamos, había momentos específicos para leer, hechos específicos de lectura. Pero ahora la lectura se ha convertido en una circunstancia, en una modalidad permanente del ver. La textualidad contemporánea, la textualidad digital, es una textualidad topográfica. Es decir, en los textos hay un uso concreto del espacio de la página física o electrónica, deliberadamente arquitectónico. En este mismo sentido, quisiera señalar que ante la preeminencia de la imagen en el mundo contemporáneo, de la mano de la espacialidad se encuentra la visualidad. La textualidad digital está hecha para ser vista, para encantar al ojo, es decir, en distintos grados, niveles y vinculaciones, la textualidad contemporánea es iconotextual. Sin embargo, como ya decíamos y como es evidente para todos nosotros, no nada más participa la vista. En muchos casos, a la imagen se suma sonido e incluso textura. Textos para ser vistos, pero también escuchados, manipulados, operados. Es decir, la textualidad digital es intermedial, multimodal, multimedial, sinestésica y multisensorial. Nuestra manera de recorrer los textos se ha visto modificada debido a los nuevos procedimientos de configuración, con lo cual se ha generado una textualidad abierta, fluida, transitable, dinámica, fragmentaria, ergódica, por usar el término de Espen Arset, quien dice lo siguiente: en la literatura ergódica se requiere un esfuerzo no trivial por parte del lector para recorrer el texto. Cuando alguien lee un cibertexto, un tecnotexto, es consciente constantemente de estrategias y trayectorias no tomadas, de voces no oídas.
Cada decisión hará algunas partes del texto más accesibles o menos accesibles y nunca se sabe el resultado exacto de esas decisiones, lo que uno se ha perdido. A diferencia del lector de literatura en papel, que es más bien un espectador, un voyeur, el lector de cibertextos es un jugador, un apostador que puede explorar, perderse o descubrir sendas secretas. En oposición a la función primordial de la escritura como registro, vinculada a conceptos como memoria e identidad, en algunos casos la textualidad digital es inestable, fugaz, transitoria y mutante. Textos que caducan, páginas que expiran, baterías que mueren, reveladoras metáforas del entorno digital. La textualidad contemporánea es veloz, inmediata y está rodeada de una aura de accesibilidad permanente. Estemos donde estemos y sea la hora que sea, tenemos acceso a miles de millones de textos en Internet, a localizar prácticamente a cualquier persona, se encuentre donde se encuentre, y a hacerle saber algo al mundo en cuestión de segundos. Si escribimos algo, tenemos a nuestro alcance todo un acervo de recursos de edición en nuestro más elemental programa de Word o PageMaker, se trate de un texto de 500 páginas o de un tweet de 140 caracteres. La textualidad digital es parafernálica y en cierta medida antidemocrática. Se requieren muchos dispositivos, computadora, tableta, teléfono inteligente, pantalla interactiva y un know-how particular para interactuar con los textos y con los dispositivos en sí, lo cual ha generado una especie de analfabetismo informático. Todos hemos sido testigos de cómo las generaciones anteriores a Internet tienen dificultades para relacionarse con la textualidad digital y en cambio para las generaciones post-Internet es pan comido incluso a nivel gestual. La estrecha vinculación con la tecnología ha permitido incluso acuñar el término tecnotexto y representa también un regreso a la tecné. Si bien es cierto que muchos artistas digitales hoy en día se encuentran en un proceso de simplificación procedimental de sus obras, la implementación, el montaje, la mise en écran o la mise en dispositif de la textualidad digital exigen el conocimiento y uso de códigos, lenguajes de programación, diseño de interfaces y demás recursos de articulación complejos a nivel técnico, que es un asunto de absoluta relevancia. Otros rasgos que podemos destacar son la heterogeneidad discursiva, la polifonía, la autoría colectiva, un retorno a la oralidad y la transterritorialidad. La escritura y la lectura revolucionan la conciencia y han demostrado ser paradigmáticas en cada momento histórico. Parafraseando a Cecilia Revilio en la influencia de los soportes textuales en las prácticas de lectura, un recorrido por la historia de los textos escritos, las nuevas tecnologías de la escritura y la lectura no están modificando únicamente prácticas o hábitos cotidianos, sino estructuras más profundas, como la competencia simbólica y los comportamientos cognitivos. La interacción exige una hermenéutica transmedial que eche mano de recursos que la lectura bidimensionalidad en papel no requiere. La relación entre lector y texto siempre ha sido interactiva. La lectura, por definición, es una actividad de interacción. Sin embargo, la textualidad digital exige del lector una actitud de participación e involucramiento mucho más fuerte, al punto de que su papel es primordial en la configuración de sentido. El lector es un operador del texto, un activador, un co-creador. Y a la luz de estas prácticas de escritura, de la textualidad contemporánea, la lectura se ha modificado de múltiples maneras, convirtiéndose en una actividad que podríamos adjetivar como rizomática, fragmentaria, hipertextual, de zapping, simultánea, discontinua, no lineal. Los espacios performativos de la textualidad digital son cada vez más amplios, pues la cultura digital se sustenta en la textofilia. Convivimos permanentemente con los textos. Ya no es solo la condición posmoderna, es la condición posttextual. Por otra parte, las prácticas de la textualidad digital representan una verdadera exploración de nuevos lenguajes que está produciendo nuevos géneros textuales, nuevas dinámicas de apropiación de los textos, nuevos retos de conservación y preservación y, por supuesto, lo más importante, nuevas modalidades de co-creación del sentido. Así pues, luego de esbozar estas características de la textualidad digital, es posible afirmar que muy lejos han quedado ya los tiempos en los que era posible establecer divisiones claras
entre ciertos lenguajes o entre ciertas artes, entre la poesía y la pintura, entre la música y la narrativa, entre las artes escénicas y la escultura. La historia de la escritura y la historia del arte siempre han caminado en paralelo, con momentos de contacto, convergencia y cruce indiscutibles. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX y sobre todo el XXI, con el auge de los estudios interdisciplinarios, cuando surgieron y se consolidaron teorías como la interartisticidad, la iconotextualidad y la intermedialidad para estudiar estos espacios de acción compartidos. El surgimiento y consolidación de la literatura electrónica, sin lugar a dudas, está relacionado con la evolución tecnológica de los medios digitales. Sin embargo, es vital tener en cuenta que, antes que nada, la literatura electrónica es heredera de las vanguardias y postvanguardias del siglo XX, tanto en su facción estética como en su facción ideológica y política. Las experimentaciones tipográficas, el letrismo, el espacialismo, las poéticas visuales y sonoras, así como todas las propuestas literarias que buscaban borrar los límites entre la literatura y otras artes, abonaron al terreno de lo que hoy conocemos como literatura electrónica. Otro rasgo importante que es preciso señalar con relación a los orígenes de este tipo de literatura es que proviene del denominado net art o arte en red, el cual engloba la producción artística realizada ex profeso en y para Internet y tiene el objetivo de generar una experiencia estética inter y transmedial. El término literatura electrónica se refiere a aquellas obras literarias creadas específicamente para existir en un soporte y en un lenguaje digital y que por tanto no podrían existir fuera de estos. Por ello, los textos digitalizados de una biblioteca virtual no son literatura electrónica, ni ningún otro que sea un proceso de traducción de un soporte a otro, es decir, del papel a la pantalla. Las obras de literatura electrónica son inter y transmediales, puesto que en ellas confluyen y se entretejen distintos medios mediante una hibridación de lenguajes: textualidad, imagen, sonido y movimiento. Y precisamente por toda esta confluencia de elementos que son los elementos que constituyen estas obras y que evidentemente no se encuentran en todas en el mismo nivel, en unas se capitaliza más un recurso que en otras, tenemos una serie de prácticas muy abiertas que podemos ver en el caso de la literatura electrónica en relación con la potencia de la textualidad digital, ¿no? Me gustaría mostrar algunos ejemplos. Hay de verdad un repertorio amplísimo, tanto de géneros como de autores de distintas geografías con distintos intereses. Por supuesto, es una literatura de acceso abierto y está disponible para que ustedes puedan explorar con muchísima más profundidad en otro momento un acervo más amplio de ejemplos. Pero me gustaría que viéramos algunos, solamente para poner en contexto un poco estos rasgos que yo señalaba al inicio y estas dinámicas propias de una literatura hecha para existir en un medio específicamente digital que no pueden ser traducidas a otro medio. Para ello quisiera comenzar con un ejemplo del colectivo John Hai Chang Heavy Industries. Es un colectivo que se ha vuelto realmente muy famoso. Su trabajo tiene estilísticamente elementos muy constantes y quizá muchos de ustedes lo conozcan ya. Este colectivo trabaja siempre textos que procuran ser textos narrativos, a los cuales se suma música para poder generar una experiencia de lectura intermedial y sinestésica. El año pasado tuvimos en el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades la oportunidad de curar una exposición, un festival en relación con literatura electrónica, y una de nuestras exposiciones, que fue en el Centro Cultural Tlatelolco, incluyó una pieza comisionada de este colectivo John Hai Chang Heavy Industries, que se llama Mis Movimientos Mexicanos, que además también es un colectivo con mucha ironía, que trabaja con mucha ironía, con mucha militancia social y política. Y algo que fue muy interesante y que traigo a colación aquí en relación justo con prácticas de lectura y de escritura, es que cuando nos pusimos en contacto con ellos y solicitamos la pieza, después de un tiempo nos la mandaron en inglés para que hiciéramos la traducción. Cuando la leímos plana en papel, todos los miembros de Yeom nos quedamos mirando y dijimos, bueno, pero es que pues esto no es exactamente lo que esperábamos, no funciona como esperábamos. Algo había en nuestra experiencia que era hasta cierto punto una desilusión.
Y bueno, decidimos trabajar en la traducción, se las enviamos y luego nos la mandaron ya puesta en pantalla, digamos, con los cortes tipográficos que ellos hacen para sus piezas, y aún así decíamos, bueno, sí, ya tiene como algo, ¿no? Ya podemos seguir esta lectura mucho más activa, dinámica, pero todavía había algo que no terminaba de cuajar en nuestra interacción con la pieza. Hasta el momento en que nos la mandaron con la música, fue cuando todo, absolutamente todo tuvo sentido, ¿no? Porque como verán ahora con un par de ejemplos que les mostraré, la lectura también se hace a partir del sonido, no solo a partir de propiamente la suma de los elementos gráficos discursivos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos de este colectivo, dos ejemplos de los que vamos a ver solo un pedacito. Ustedes lo pueden leer con calma más adelante, porque lo que quiero es que veamos el contraste en la experiencia lectora que producen dos piezas a partir de una dinámica sonora distinta en términos de ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera de estas piezas que les voy a mostrar se llama Samsung, y lo interesante de lo que hace John Hai Chang es que en este caso nosotros como lectores no podemos intervenir en la pieza. Es decir, la pieza sigue su propio ritmo y solo podemos tratar de seguir el ritmo de la lectura, ¿no? Vamos a ver un fragmento y luego otra para que podamos contrastar justo esta cuestión de ritmos de lectura. Bueno, lo dejo hasta aquí nada más para que podamos contrastar ahora con otro ejemplo también de este colectivo. Como pueden ver aquí también, otra cosa muy interesante de ellos es que una misma pieza se puede ver en distintas lenguas en el propio sitio, ¿no? Y esta también tiene muy claramente esta faceta política de John Hai Chang. Pero fíjense cómo la experiencia de lectura ahora va a ser una experiencia muy diferente a partir también del ritmo de la pieza. Bueno, aquí si se fijan tenemos muchísimo más texto y eso implica un esfuerzo de lectura por parte de nosotros bastante importante, ¿no? Por último les voy a mostrar otro pequeño fragmento también de John Hai Chang, en donde la apuesta tipográfica es también muy importante como parte de este ritmo.
lo dejo hasta aquí para no seguir con los ejemplos. Evidentemente, estamos en el caso del trabajo de Yonghai Chang, solamente con los ejemplos de menor interacción por parte de nosotros como lectores. Hay un acervo amplísimo de prácticas en las que podemos intervenir como usuarios, operadores de las piezas, desde propiamente la escritura, la reescritura, el acomodo, el orden, la decisión de por dónde empezamos, por dónde seguimos. Hay piezas que incluso involucran la lógica del videojuego y que por lo tanto implican un nivel altísimo de interacción. Y en ese sentido pueden ustedes consultar los ahora 3 volúmenes publicados por la Electronic Literature Organization. El tercero se publicó a principios de este año y incluye ya varias piezas mexicanas, lo cual es muy, digamos, motivo de celebración para nuestro país, porque en las otras 2 antologías no había piezas todavía mexicanas. Pero al final, bueno, lo que quería yo poner sobre la mesa el día de hoy es estos rasgos amplios de la textualidad digital, ejemplificados solamente en un caso muy concreto de literatura electrónica, solo uno, porque no tenemos tiempo de abundar más y porque por fortuna todos estos elementos están ahí para que ustedes los puedan explorar. Y cómo, de alguna manera, lo que podemos constatar a partir de estas distintas textualidades digitales es que la conciencia lectora se ha ido modificando a partir de estas prácticas de escritura y de lectura, que es ahí en donde todavía no alcanzamos a ver el nivel de acción o de reacción de este tipo de circunstancias. Todavía falta tiempo para que podamos medir a nivel cognitivo, a nivel social, muchas de las implicaciones de estas textualidades contemporáneas. Muchísimas gracias.